Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Roberto Pinzón Pérez y hoy les voy a hablar sobre varios filósofos. Primero les voy a dar una descripción breve sobre su biografía, un poco sobre su pensamiento con la relación y la fe, y luego, al final de esto, les quiero dar una conclusión personal sobre el pensamiento que llegué yo mismo luego de haber leído varias cosas sobre ellos. Bueno, empecemos. Primero empezaremos con San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, 354 a 430, fue un sacerdote y filósofo de la Iglesia Católica, conocido como el Doctor de la Gracia. Dedicó su vida a reflexionar profundamente sobre la teología y la política, lo que sentó las bases de una parte importante de la filosofía medieval y moderna. Agustín de Hipona, originalmente llamado Aurelio Augustinus Hiponensis, nació el 13 de noviembre del año 354 en una provincia romana al norte de África, llamada Tagasta, actualmente Algeria. Era hijo de Mónica, de origen bereber y devota de la Iglesia Católica, y Patricio, descendiente de creencias paganas, ambos una pareja respetable de la sociedad romana. Agustín de Hipona fue reconocido no solo en Italia y África, sino en España y en Medio Oriente. Especialmente son conocidas sus obras Confesiones, Ciudad de Dios y Reconsideraciones, aunque hay muchas otras. Veremos a continuación una breve descripción de sus ideas principales. El pensamiento de Agustín de Hipona. En tiempo de dependencia con el pensamiento grecorromano, el hiponense reivindica la razón como una facultad capaz de alcanzar la verdad y superar el escepticismo, verdadero obstáculo para abrazar la fe y lograr la felicidad. La razón y la fe. Él encuentra entre la filosofía griega y la religión cristiana fue complejo. Por algunos lados, filósofos cristianos pretendían conciliar la fe cristiana con la razón filosófica, mientras que otros proponían una radical separación entre el ámbito de la revelación y de la reflexión racional. Los autores griegos y latinos de la época, por su parte, criticaban y rechazaban de plano a la nueva religión, que introducía conceptos a sus ojos absurdos y escandalosos, como la reencarnación de Dios. No obstante, la síntesis entre razón y fe se fue imponiendo gracias a autores como Agustín de Hipona, aunque la filosofía para los teólogos cristianos estuviera casi siempre supeditada a la verdad de la religión. El mismo Agustín de Hipona, fuertemente influenciado por el platonismo, es un ejemplo claro de esta sumisión de la razón a la fe. El autor cristiano elaboró una teoría de conocimiento para fundamentar su tesis de la primacia de la fe sobre la razón. Para Agustín existen tres tipos de conocimientos: el sensible, el racional inferior y el racional superior. Ahora avanzaremos al siguiente filósofo. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Roccassella, Italia, el año 1225, hijo de los condes de Aquino, y recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino, para pasar después a la Universidad de Nápoles. Allí el contacto con el fray Juan de San Juliano fue causa de que a sus 16 años frecuentase a la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación a la vida apostólica. A los 19 años regresa en la orden de los predicadores. Esta opción juvenil de Tomás deberá ratificarla más de una vez, primero en frente a aristocrática familia que de novicio le secuestra y le pone en calabozo durante 6 meses en el castillo de Roccassella, y posteriormente frente a los maestros de París, que no le permitían la docena en la universidad por su condición de fraile mendicante. Pensamiento. Tomás de Aquino, de acuerdo con las líneas generales de su pensamiento sobre el ser humano, el mundo y Dios, intentó conjugar los planteamientos filosóficos propios de Aristóteles con sus creencias religiosas y el contenido de la teología cristiana. Tomás de Aquino sigue las líneas fundamentales del pensamiento de Aristóteles. Las personas están constituidas por una unidad de alma y cuerpo.
en la que la primera es la forma esencia creada por Dios y la segunda el elemento material. Pero como filósofo y teólogo cristiano necesita modificar esta teoría para dar cabida a la inmortalidad del alma y a la posibilidad de que ésta exista temporalmente de forma independiente mientras el cuerpo muere, hasta la resurrección de los cuerpos. Por ello afirma que el alma es también una sustancia que no por tanto puede existir sin el cuerpo, pero su destino definitivamente es completarse con él y existir unidos. La razón y la fe. La relación entre la razón y la fe. La relación del cristianismo en la filosofía viene determinada ya desde sus inicios por el predominio de la fe sobre la razón. Santo Tomás rechaza esta teoría insistiendo que la existencia de una única verdad que puede ser conocida desde la razón y desde la fe. Al haber leído esto, a mí me llegó una idea sobre lo que él decía, que como que era necesario haber un balance entre la razón y la fe. No se podían basar solamente en fe o solamente en la razón, o más en uno y más en el otro, sino que debía de haber un balance que los acompañe. Ahora pasamos al siguiente filósofo, René Descartes. René Descartes nació en La Haye, Francia, el 31 de marzo de 1596 y falleció el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia. Célebre filósofo y sabio francés en la solución del problema filosófico fundamental, el problema de la relación entre el pensar y el ser. Descartes era un dualista, afirmaba que existían dos sustancias, la del cuerpo que posee el atributo de la extensión y del alma que posee el atributo del pensamiento. Con ello reconocía dos principios completamente independientes uno de otro, el material y el espiritual. El cuerpo y el alma, según Descartes, son determinados para la existencia por una tercera sustancia, Dios. En su física desarrolló ideas materialistas. La naturaleza representa un conjunto continuo de partículas materiales. El rasgo definitivo de la materia es la extensión. El movimiento del mundo material es eterno y se realiza de acuerdo con las leyes de la mecánica, o sea, se reduce a un simple desplazamiento de las pequeñas partículas, los átomos. Descartes enuncia la ley de la conservación de la materia. René Descartes ha sido uno de los grandes pensadores de la historia. Su influencia sobre el pensamiento y filosofía occidental es innegable, especialmente si tenemos en cuenta su famosa obra El discurso del método. Estuvo muy avanzado a su tiempo, una época en la que Galileo Galilei, un contemporáneo suyo, estaba siendo censurado por las élites religiosas, haciendo que la filosofía cartesiana tuviera al principio dificultades para ser siquiera publicada. Todavía ves que la razón y la fe. Todavía ves que René Descartes ha sido calificado como iniciador del racionalismo moderno, etiqueta que en numerosas ocasiones es asociada a una línea de pensamiento fría e inhumana, suerte de dogmatismo pragmático. Se intenta en este corto escrito, por una parte, reconocer el sobresaliente aporte de Descartes al conocimiento humano y por otro, reflexionar sobre la razón y su tensión con la fe, las cuales en este filósofo presentan un punto de conexión metafísico debido a la irresolución del dualismo heredado en la Edad Media, alma-cuerpo. Pasamos al siguiente filósofo. John Locke nació en Winton en 1632. Estudió en la Christ Church de Oxford. Al finalizar sus estudios permaneció allí para enseñar griego y retórica. Vivió en uno de los periodos más turbulentos de la historia inglesa, que culminó con la instauración de la monarquía parlamentaria. Locke mostró interés muy pronto por la política, lo que le causó muchos problemas. También se interesó por la filosofía en 1656 y obtuvo el grado de bachelor en artes y en 1658 el de máster. Curiosamente obtuvo el título de medicina en 1674. Además de sus estudios mostró un interés por la obra y el pensamiento de algunos filósofos, entre ellos Descartes, que le influyó notablemente en sus ideas. También Pierre Gassendi,
por la crítica que éste había realizado a la filosofía escolástica y a la propia filosofía cartesiana. Pensamiento. Locke es una de las principales figuras del empirismo, movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. La razón y la fe. Locke es una de las principales figuras del empirismo, movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. Al empirismo sería el germen de la revolución científica. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia, frase que él había mencionado antes. Locke cree en Dios, pero a la manera de un relojero que ha sentado las bases de la existencia y se inmiscuye en los asuntos humanos, pues que la nada no puede crear el ser. Algo debe de existir al comienzo de todo. A ese algo es a lo que Locke denomina Dios. Pasamos al último filósofo, Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804, filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Nació en Königsberg, ahora Kaliningrado, Rusia, el 22 de abril de 1724. Kant se educó en el Collegium Fridericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad física y matemáticas. Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después enseñó en la universidad durante 15 años y dio conferencias primero de ciencia y matemáticas, para llegar de forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía. Murió el 12 de febrero de 1804. Filosofía de Kant. Las proposiciones, según Kant, pueden ser divididas también en otros dos tipos: empírica o a posteriori y a priori. Las proposiciones empíricas dependen tan solo de la percepción, pero las proposiciones a priori tienen una validez esencial y no se basan en la percepción. La diferencia entre estos dos tipos de proposiciones pueden ser ilustrada por la empírica: la casa es negra, y a la priori 2 más 2 son 4. La tesis de Kant en la crítica consiste en que resulta posible formular juicios sintéticos a priori. Esta posición filosófica es conocida como trascendentalismo. Al explicar cómo es posible este tipo de juicios, Kant consideraba los objetos del mundo material como incognoscibles de esencia. Desde el punto de vista de la razón, sirve tan solo como materia pura a partir de la cual se nutren las sensaciones. Los objetos en sí mismos los objetos en sí mismos no tienen existencia, y el espacio y el tiempo pertenecen a la realidad solo como parte de la mente, como instituciones con las que las percepciones son medidas y valoradas. Para Immanuel Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que entiende la razón humana, la razón y la fe. En la Metafísica de la Ética, 1797, expone su sistema ético basado en la idea de la razón es la autoridad última de la moral. Sus ideas éticas son el resultado lógico de una creencia de la libertad fundamental del individuo, como manifestó en su Crítica de la razón práctica, 1788. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo en la moral, es que la razón humana pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismos, sean el mundo, Dios o el alma. Además, Kant constituyó la idea de que el mundo, el sol y todos los planetas son complementarios unos con otros. Hasta aquí llegaron las diapositivas y ahora viene una conclusión personal. En lo personal, los temas